Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación. Un estudio bíblico del libro de Romanos. Romanos 12, vamos a estar del versículo 9 hasta el versículo 16. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabios en su propia opinión. Y vamos a dejar hasta allí. Veíamos la semana pasada cómo en el capítulo 12 Pablo nos llama a tener una transformación radical. Dice, tú necesitas, si has creído en Jesús, si has experimentado y has entendido estos 11 capítulos de Romanos, necesitas consagrarte, porque esa es la única respuesta lógica a la gracia de Dios. A un Dios que se dio a sí mismo, un Dios que rescató pecadores como tú y como yo, un Dios que nos adoptó como parte de su familia y un Dios que nos ha dado la herencia de su Hijo Jesucristo para compartirla con nosotros. No hay otra manera de responder sino entregándonos de manera total. Y Pablo dice que tu vida sea un holocausto, que tu cuerpo sea entregado todos los días. Y decíamos que la petición de Pablo, el ruego de Pablo es para que tú y yo todos los días voluntariamente decidamos vivir para Él, para su gloria. Y entonces Pablo dice, cuando tú te consagras, entonces tu mente es transformada. Ya no es para que pienses como el resto del mundo, no es para que te dejes llevar por las formas de pensar de la mayoría de la gente, sino para que tu mente sufra una transformación radical. Y veíamos que esa transformación radical comienza en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y Pablo dice, ninguno de ustedes sobrepiense acerca de sí mismo, ¿no? Ninguno se vea más arriba, más alto, más grande de lo que realmente es. Una mente que ha sido transformada comienza entendiendo o teniendo una perspectiva moderada acerca de sí mismo y acerca de los demás. Dice allí Pablo en el versículo 3, les digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Pablo dice, no pienses de una manera exagerada acerca de ti, no pienses menos de los demás, piensa con moderación. Y veíamos que la palabra es sobriamente. Y Pablo nos pide que pensemos en base a lo que Dios nos ha dado. Porque a final de cuentas, cualquier capacidad que tú tengas o función que desempeñes dentro del cuerpo es dada por Dios. Así de que no hay nada en que tú puedas jactarse o yo pueda jactarme. Nada de lo que tenemos o lo que recibimos de parte de Dios es porque lo merecemos. Nada de lo que Dios nos da es porque seamos mejor que alguien. El Evangelio nos pone a todos en el mismo nivel. El Evangelio no tiene favoritos. Todos somos pecadores justificados por la gracia de Dios, donde Dios por su gracia nos ha bendecido y nos ha dado diferentes capacidades, diferentes funciones, diferentes roles. Así de que Pablo dice, esta mente transformada comienza con la manera en que nos vemos nosotros. Pero no solamente eso, sino que también nos lleva a pensar en una comunidad. Y entonces vimos que el cristianismo no se vive de manera aislada. No soy yo
y mi experiencia con Dios personal y lo demás no importa, sino que Pablo nos instruye en el versículo 4, diciendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Y hablábamos la semana pasada de unidad, somos uno en la diversidad, somos diferentes, pero en este cuerpo tenemos mutualidad, nos necesitamos mutuamente. Somos diferentes, somos muchos, pero estamos en un solo cuerpo y nos necesitamos uno al otro. Voltea con el que está enseguida de ti y dile, te necesito. Esa es una realidad. Si son esposos, pues es más que obvio. Pero si no son familiares, ni remotamente, es una verdad en el cuerpo. Y veíamos cómo en el cuerpo la oreja necesita al cerebro, al pie, a la mano. Decíamos que incluso hasta el apéndice. Todos nos necesitamos. Y así veíamos que cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo es importante, es valioso y es necesario. Pero Pablo, después de hablar de esta unidad y de las funciones, nos dice Pablo a partir del verso 6 que dependiendo de cada función, de cada rol, de cada capacidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros, debemos de funcionar en el cuerpo, debemos de ser útiles, debemos de estar trabajando en el cuerpo para bendecirlo y edificarlo. Pero luego Pablo voltea y da una instrucción que es como un encabezado. En el texto aparece como un encabezado. Y dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Y cuando lo ves en el texto original, dice nada más el amor sin fingimiento. No dice el amor sea sin fingimiento, nada más aparece como el amor sin fingimiento. Y hoy que es el Día del Padre, papá, ¿qué te gustaría que fuera tu legado para tus hijos? ¿Qué es aquellas cosas o aquella cosa que te gustaría por la que tú fueras recordado? Como padre, ¿qué es el legado que quieres dejar a tus hijos, a tu esposa, a todos los que te han conocido? Y hemos hablado mucho acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos amados, de sentirnos valorados, de sentirnos apreciados. Y Pablo quiere mostrar que una vida que es transformada radicalmente tiene que aprender a amar radicalmente. La vida que ha sido tocada por Jesús tiene que ser distinguida o tiene que ser diferenciada por el amor que hay en ella. De hecho, Jesús mencionaba que ese sería un distintivo de sus discípulos. Cuando la gente viera cómo se aman los discípulos, entonces creerían en Él, sabrían que son sus discípulos. Y la Biblia continuamente nos enseña, nos insta a que seamos personas transformadas por su gracia, capacitadas para extender su amor a los demás. Y amados, ahora sí, vamos a decir que esta es la parte donde podemos afirmar, ¿no? Como dice el dicho, a ver si como roncas duermes, ¿no? No se trata solamente de saber, sino de poder vivir lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que ver esto como un desafío de parte de Pablo, inspirado por el Señor, para nuestra vida. Y lo primero que va a hacer Pablo es que nos va a mostrar cómo se ve este amor radical, cómo es un amor como el que Dios da. Y lo primero que dice allí, como si pudiéramos decir que es una redefinición del amor, dice amor sin hipocresía. Es lo primero que dice en el verso 9. El amor sea sin fingimiento. Ahora, cuando dice sin fingimiento, usa una palabra anupócritos. ¿Se has escuchado la palabra hipócrita, no? Ok, si tú has leído un poquito, un hipócrita era básicamente un actor de teatro, ¿no? El actor de teatro obviamente se ponía una máscara. Si has visto el teatro griego o algún grabado, muy feas las mascaritas, ¿no? Una persona nomás sin expresión, así tipo poker face, ¿no? Se la ponía nada más para representar a alguien, gracias.
Entonces, a esa persona era el hipócrita, ¿no? El que se ponía su mascarita. Pablo dice, el amor radical, el amor de Dios no usa máscaras. El amor de Dios tiene que ser genuino, tiene que ser sincero. Ahora, pudiéramos pensar que el amor es difícil de fingir, es decir, ¿quién haría un amor hipócrita? Pero pensemos un poquito. En nuestra sociedad normalmente la gente valora a la gente buena onda. ¿Estás de acuerdo? Si eres buena onda, la gente va a ser fácil que se relacione contigo. Y Pablo quiere que nosotros entendamos que en la vida de la iglesia, el tipo de relación que se tiene que desarrollar no es de gente buena onda. Es de gente que sea honesta. Es de gente que verdaderamente busque lo mejor para los demás. Es gente que verdaderamente esté preocupada por la vida de la otra persona, que se olvide o nos olvidemos un poco de nosotros mismos para estar enfocados en los demás. Y Pablo comienza diciendo entonces, el amor debe ser sin hipocresía, no fingido. Y es un amor entonces donde no hay lugar para las apariencias. Y puede ser que por la cultura en la que estamos, ¿cuántos de ustedes llegan aquí? A lo mejor venían enojados en el carro, venían peleándose con su esposa. Se bajan del carro, entran a la iglesia, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buena onda. Ahora, no está mal que pelees con tu esposa, ¿eh? Siempre y cuando se reconcilien. Pero el punto es que a veces en el afán que tenemos de que la gente nos reconozca, nos valore, no nos rechace, podemos estar usando una máscara en nuestras relaciones y no ser genuinos. Y podemos saludar a la persona y mientras decimos por dentro, ¿no? Ay, este hermano, yo no sé cómo se casó con él, hermana, ¿no? Y solamente sería una apariencia lo que estamos haciendo. En realidad, Pablo quiere que como iglesia aprendamos a confrontarnos en amor, a decir lo que está bien y lo que está mal, y que tengamos esa apertura para recibir también las palabras de las personas que sabemos que nos aman. Seguramente tú conoces a más de una persona que se ha ido de una iglesia porque se sintió ofendida. Porque alguien le dijo algo, porque alguien no le dijo algo, porque alguien quizá se sintió agredido por un comentario que alguien dijo y no dio el nombre, pero yo pienso que me lo dijo a mí. Se sintió aludido. O personas que se ofenden fácilmente porque a veces entran. La semana pasada, por ejemplo, estaba aquí y andaba con mi cabeza para todos lados porque traíamos el problema de la luz. Gracias a Dios que ahora no fue tanto, pero me dice Mike, te veo muy estresado. Me dice, ando estresado. Le digo. Y a veces entramos con pendientes o con cosas y de repente a lo mejor se te olvidó, pasaste como asno, ¿no? Enfrente de la persona, no la viste, no la saludaste y la persona se sintió. Pero nunca te dijo nada. Simplemente se sintió y ¿sabes qué? Yo pienso que el pastor trae algo contra mí, ¿no? Yo pienso que fulano de tal, hoy no me dijo nada, yo pienso que está enojado. ¿Cuántas veces armamos historias en nuestra cabeza porque alguien no nos dijo lo que esperábamos, alguien no se comportó como nosotros esperábamos que se comportara o no nos dio aquello que pensábamos que nos iba a dar? Pablo dice, el amor tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser genuino. Y el amor genuino tiene que expresar abiertamente esas diferencias y también tiene que señalar lo que está bien y lo que está mal. De hecho, es la segunda cosa que Pablo va a mencionar. Ahora, quiero que hagamos algo. Mientras vamos pensando en estas características o estas dimensiones o estas facetas del amor, que es como lo vamos a ver, quiero que vayas pensando en el ejemplo de Jesús. ¿En qué manera Jesús fue el modelo de este tipo de amor? Y cuando pensamos en un amor que es sin hipocresía, tenemos a Jesús en Marcos 10:17, si te acuerdas,
Marcos 10:17 dice que iba Jesús saliendo al camino, vino un hombre corriendo, hinca la rodilla delante de él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús, verso 21, mirándole, le amó. Dijo: ay, chamaquito, ¿no? Cositas, dice Quique. Le dice: ¿conoce los mandamientos? Desde niño los guardo, le dice. Dice: el Señor lo mira así como... Lo amó. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Le dijo: ay, eres un buen chico, ¿no? Me caes bien. Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús no le dijo: mira, lo amó, pero no por eso le dijo: mira, estás bien, qué bueno que cumples todos los mandamientos, quédate conmigo a ver si puedo aprender algo de ti. No, Jesús le dijo: te falta una cosa. Y Jesús le expuso su corazón. Y el muchacho se puso triste porque sabía que era la verdad. Tenía muchas riquezas. Un amor sincero, un amor sin hipocresía, puede hablar abiertamente estas cosas. Porque la intención es que tú seas edificado, es que tú seas bendecido, no que tú te sientas bien. Por eso, la segunda cosa que menciona Pablo, si regresas al capítulo 12, dice en el versículo 9, segunda parte, dice: primero, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. El amor no solamente debe ser sin fingimiento, el amor debe ser un amor que discierne, un amor que entiende lo que está bien y entiende lo que está mal y te va a decir aquello que es equivocado. Normalmente en las relaciones, sobre todo los jóvenes, cuando se ponen de novios, se hacen patos, ¿verdad? Esto está mal, pero yo sé que Dios lo va a cambiar, ¿no? Y tú quieres amar a esa persona, pero no quieres hacerlo sentir mal. Así de que no le dices que está mal. Y mejor, ahora sí, como dicen, te haces cochi. ¿Está bien? Como que no pasa nada, porque lo que estás buscando es que la persona esté feliz, no que esté bien. En el amor, como nosotros lo pensamos, como el mundo lo cree, esto es algo común. No quiero que se sienta triste, entonces no le digo las cosas. Pero Pablo está diciendo que este amor sin hipocresía tiene que aborrecer lo malo. ¿Sí ves la palabra aborrecer allí? Es apostugeo, que dice, denota estremecerse, odiar, estremecerse de manera intensa. Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor de Dios no se goza en la injusticia. Pablo aquí está diciendo: el amor que es sincero aborrece lo malo. Ahora, honestamente, yo soy bueno aborreciendo lo malo. Puedo señalar todo lo que está mal, puedo decir todo lo que está mal, pero Pablo no se queda solamente en aborrecer lo malo. Dice: sigan lo bueno. Dice en el versículo 9: seguid lo bueno. De hecho, la palabra seguir es colao, de donde viene cola, es para pegar. Dice: pégate a lo bueno. Pablo dice: cuando tú amas de manera genuina, vas a señalar lo que está mal, no te vas a complacer en ello y te vas a pegar, vas a procurar, vas a seguir lo que es bueno, porque eso verdaderamente edifica a la otra persona. Insisto, muchas veces la tentación que tenemos es el de buscar que la persona que amamos esté contenta y no queremos decirle algo que la moleste, que la enoje o que la entristezca.
Pero si vemos en Jesús, Mateo 23, cómo Jesús hablaba y señalaba lo que estaba mal. Mateo 23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. La pregunta es, ¿odiaba Jesús a los fariseos? ¿No dice que amó al mundo y dio su vida por él? Pero eso no le impidió a Jesús ir y aborrecer lo malo. A veces tenemos esa idea de Jesús, amor así muy fresa, ¿no? Muy light, Jesús, de esos que aman con la miradita así hacia el cielo, ¿no? Y hablaba así despacito Jesús. Y de repente ves esa escena en los evangelios donde está Jesús con un azote tumbando las mesas y sacando el ganado. Y dices, como que no cuadra, ¿verdad? Jesús amaba verdaderamente, pero Jesús ante la injusticia se airaba. La ira no es mala cuando la tenemos como Dios. El problema es que nosotros nos enojamos porque me faltaron al respeto. Pero Jesús se encendía en ira por la maldad, por la injusticia. Jesús amaba a la gente, pero eso no le impidió señalar lo que estaba mal. Nada más te recomiendo, no le digas fariseo hipócrita a alguien, porque no eres Jesús definitivamente. Pero el punto es este: el amor nos permite acercarnos y hablar de las cosas que están mal. ¿Cuándo lo hacemos en amor? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ya vimos entonces que es un amor sin hipocresía. Número 2, es un amor que discierne. Número 3, es un amor de familia. Amor de familia. Verso 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ámense unos a los otros con amor fraternal. Es muy interesante porque usa dos palabras que tienen que ver con el amor de familia. La primera es filostorgos y la segunda es Filadelfia, como el queso. De hecho, nosotros de ahí tomamos el nombre, no del queso, sino de Apocalipsis 3, donde habla de la iglesia de Filadelfia, el amor fraternal. Y Pablo lo que está diciendo, este amor del que estamos hablando, este amor radical, es un amor de familia. Y en la iglesia verdaderamente pertenecemos a una misma familia. Cristo pagó por nosotros, de tal manera que ahora le pertenecemos al Padre, somos sus hijos. Y la relación entre nosotros debiera ser con ese mismo afecto familiar, con ese mismo afecto de hermanos. Y aquí por eso yo le voy a decir algo. Antes yo me resistía a usar la palabra hermano, porque normalmente llegó a ser un cliché. Decía, no sé el nombre de mi hermano, pues le digo, el hermano de naranja, por favor, hermano, usted que está ahí. O sea, como no lo conozco, sé que le puedo decir hermano y no hay problema. Yo sé que se llama Josafat. Pero entonces cada uno de nosotros, cuando nos referimos a las personas, si les llamas hermano es porque realmente lo ves como tu hermano, no porque no sabes su nombre. Dios quiere que tú y yo vivamos en esa familia y tengamos esa clase de afecto. En la familia carnal pasan los años, vienen problemas y tú dices, es mi hermano. Y a lo mejor no estás de acuerdo con él y a lo mejor se han peleado mucho, pero dices, es mi hermano. Y en el momento que te necesite vas a estar allí. En la familia de Dios, Dios nos llama porque aún dentro de la familia de Dios tenemos lazos más fuertes o más trascendentes que con nuestra familia carnal.
Aquí compartimos al mismo Padre, al mismo Señor, al mismo Espíritu, el mismo llamado, y tenemos una eternidad en común. Acompáñame aquí a Mateo 12:46. 12:46 dice que Jesús estaba hablando a la gente, llega su madre y sus hermanos, dice que estaban afuera y querían hablar con él. Y en el verso 47 le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, no estamos diciendo que vayas y cortes relación con tu familia carnal, no se refiere a eso. Se refiere al hecho de que en la iglesia tenemos verdaderamente lazos familiares. Y esto es radical para nosotros, que estamos, muchos de nosotros, acostumbrados a vivir de una manera egoísta. Vivimos en una sociedad donde yo soy lo más importante. Y entonces considerar personas que son relativamente extrañas como parte de mi familia no es natural. No estoy acostumbrado a eso. Muchas personas dejan a la esposa, abandonan a los hijos porque no los aguantan, porque son un estorbo para su comodidad o para sus deseos o para sus anhelos. Pero Pablo nos está enseñando que nosotros, como parte de la familia de Dios, tenemos que aprender a amar de esta manera radical y ver a cada uno de los creyentes como parte de la familia. Y esa es la parte más difícil para nosotros como creyentes, porque tenemos trasfondos diferentes, porque tenemos formas de pensar diferentes, porque quizá incluso en nuestras prácticas religiosas somos diferentes. Pero Pablo dice, son familia y tienes que amarse con amor fraternal, como familia. Una de las cosas que pasa el día de hoy es que mucha gente son cristianos de internet. El domingo se sientan en su casa y ellos escogen qué predicador van a ver el domingo. Dicen, no necesito. Vi 5 servicios por internet. Ok, pero ¿dónde está la práctica de venir y no solamente consumir el evangelio, sino ser un proveedor para la familia? ¿En qué momento vas a dejar de centrarte en ti para ver las necesidades de los que están a tu alrededor y poder bendecirlos y ser un canal de bendición de parte de Dios para suplir necesidades en los demás? Pablo dice, el amor que es sin hipocresía es un amor que discierne, pero es un amor en familia también. ¿Ok? ¿Qué más? Es un amor que, número 4, honra a los demás. Dice allí en el mismo versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefieran los unos a los otros. Es decir, hay algo bien interesante en nosotros como seres humanos, como creación de Dios. Todos nosotros tenemos la imagen ¿de quién? De Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, muy distorsionada por el pecado, en nuestro caso, pero seguimos siendo a su imagen y semejanza. Distorsionados, otra vez. Pero por ser creación de Dios, somos valiosos intrínsecamente. En el mundo estamos acostumbrados a generar nuestro valor como persona basado en nuestros logros, en nuestro desempeño, en nuestras posesiones o en nuestros atributos físicos. Sí, algunos valen porque están caritas, nada más, en su mente. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que en realidad cada uno de nosotros como hijo de Dios tiene que buscar dar honra al otro. Ver en esta persona no solamente lo que se ve por fuera, sino verlo por lo que tiene dentro. Y cada uno de nosotros ahora es que morada
del Espíritu o habitación de Cristo. De tal forma que cuando tú volteas y ves, mira, si tú volteas, vas a ver, son puras moradas del Espíritu Santo aquí. Y Pablo dice, hónralo, dale honra. Y en esto no estamos hablando de que otra vez de que tú te digas, no, yo no valgo nada, todos son mejores que yo. No, estamos hablando, ¿cómo le das honra a una persona? Respeto. ¿Cómo le muestro el respeto a una persona? Alguien llega y, fíjate hermano, y empieza a platicarte y tú, ¿le estás dando respeto? ¿Le estás dando honra? No. Hay algo que muy significativo cuando hablamos. ¿Por qué hablamos las personas? Porque queremos ser escuchados. Y cuando tú escuchas a alguien, ¿qué le estás diciendo? Eres valioso. Me importa lo que me digas. Cuando tú escuchas a una persona, cuando tú le preguntas por sus necesidades, cuando estás atento a lo que le falta, a lo que está pasando, a sus palabras, a sus temores, a sus gozos, le estás honrando. Y a eso nos llama Pablo, a que no estemos tan centrados en nosotros, porque a veces pensamos, mi tiempo es muy valioso, ¿no? Yo debería estar hablando, pero cuando nosotros escuchamos a otros, les estamos dando honra. Y como dice esta frase, no se trata de pensar menos de mí, sino menos en mí. No es que yo sea menos, es que voy a quitar un poquito los reflectores de mí y los voy a dejar en la otra persona y le voy a dar la atención. Eso es honrarla. Entonces el amor radical del que estamos hablando es un amor que honra a los demás. Ahora, imagínate a Jesús, Mateo 19:13, dice que le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Por qué le estaban quitando los niños a Jesús? ¡Qué latosos! A ver, váyanse para allá, chamacos, no molesten al maestro. Y Jesús dice, espérense, déjenlos. Jesús los honró. Jesús mostró que eran importantes y tomó el tiempo para orar por ellos. Ahora, no creo que seas más importante que Jesús, la verdad. Jesús tenía tiempo para ellos. Hay un pasaje, va a ser el segundo ejemplo, pero me gusta mucho. Está en Lucas 7:11. Iba Jesús caminando con sus discípulos, iban a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y los dio a su madre. Me encanta esta escena porque ahora sí que Jesús ni tenía vela en el entierro. Jesús venía con sus discípulos, iban rumbo a la ciudad de Naín, y de la ciudad venía el cortejo fúnebre, y venía esta mujer que era viuda y su hijo había muerto. Dice que Jesús va caminando y la ve, y cuando dice que se compadeció, la palabra es se le movieron las entrañas. Spagnomnai. Eso es una expresión que dice ahora sí que sintió cosa, ¿no? Jesús, al ver a la mujer, se detiene y le dice, no llores, y resucita a su hijo. Jesús traía a sus discípulos, traía a toda su comitiva, iban a su evento, tenían un congreso. Jesús se detiene para ayudar a esta mujer. El amor, otra vez, sincero, el amor genuino, el amor sin hipocresía, es un amor que honra a los demás.
Número 5, es un amor que sirve diligentemente. Dice allí en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y lo dice con un contraste. El amor que sirve diligentemente no es perezoso. Ahora, ¿necesitamos una definición de pereza? No, yo espero que no, ¿verdad? Ok. Dice, no perezosos, sino diligentemente. Pero lo dice de una manera muy gráfica. Dice, fervientes en espíritu. Y la idea es el agua que está hirviendo. Es que lo hagas con pasión, que lo hagas con entusiasmo, que tu vida tenga ese deseo de servir a otros. Y esa es la manera en que Pablo muestra este amor, un amor que sirve con diligencia, que está deseoso, que tiene una pasión de hacer el bien a los demás. Es un amor de calidad. No se queda en palabras, no se queda en una palmadita, busca cómo servir. Y si vemos el modelo, Juan 13, ¿se acuerdan? Jesús llega, van a cenar, los discípulos se sientan, dicen, ¿a quién le toca lavar las patrullas ahora? Y nadie se levanta. Imagínate ahorita cómo está el clima. Ponte unos guaraches, vete a jugar fútbol al llano, unas 2 horas, y regresas y métete al aire. Te sacas ladrillos entre los dedos, ¿no? O sea, con el calor que hace, el sudor. Ellos llegaron a cenar y todos se sentaron y dice que Jesús se levanta, se quita su manto, se pone su toalla y comienza a lavarle los pies. Y Jesús les dice en el verso 12, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Yo no sé si hay algo que te impide servir, pero la Biblia nos llama y Jesús nos enseña que necesitamos servicio. Como discípulos de Jesús necesitamos servir. Y el servicio no tiene que ser un gran ministerio. Otra vez, es estar al pendiente. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Oro por ti, te doy un abrazo, te doy una cachetada. ¿Qué es lo que necesitas? No, pero estoy para servirte. Es mostrar la disposición de una manera entusiasta, diligente. Número 5, entonces el amor que sirve diligentemente. Número 6, el amor paciente. Y está en el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Pablo nos dijo en Romanos 5 que por medio de Cristo tenemos acceso a la gracia. Y allí dice que estamos firmes en la gracia y nos gozamos, nos gloriamos en las tribulaciones porque tenemos una esperanza que no avergüenza precisamente porque Dios ha derramado su corazón en nosotros. Y Pablo dice, cuando estés en medio de tribulación, mantén ese gozo, esa expectación por la esperanza que tenemos. En la tribulación, sufrido, la palabra es hupomeno, que significa resistir bajo presión. Cuando esté la tribulación, tú vas a aguantar por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, y mientras vas a seguir orando, constante en la oración. Básicamente está hablando de que el hecho de que estemos en comunidad, el hecho de ser parte de una familia, nos permite tener paciencia porque no estamos solos y porque juntos podemos sobrellevar esas tribulaciones mientras soportamos, mientras nos gozamos porque tenemos esperanza y mientras seguimos orando. Y allí sirve de mucho cuando sabes que están contigo. Cuando en medio de la tribulación te dicen, estoy orando por ti.
¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho, oren por mí porque estoy pasando por esto? Y eso, saber que están orando por ti, te ayuda a sobrellevar las dificultades. Dios nos ha puesto en familia para que juntos podemos llevar las cargas y, como dice aquí, tener esa paciencia para pasar juntos por la tribulación. Jesús, de hecho, en Hebreos 12:2 es el modelo que tenemos para poner nuestros ojos en Él. Dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, decíamos que cuando tienes a alguien a tu lado, es más fácil. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? Acaban de cenar, la última cena, se va con los discípulos al huerto y Jesús les dice, estoy angustiado hasta la muerte. Oren por mí. Sí dijo Jesús que oran por Él, ¿no? Oren conmigo. Jesús se va, dice, ustedes oren aquí, yo me voy a ir a orar allá. Y regresa y están los discípulos postrados, ¿no? Pero están dormidos. Y Jesús, ¿qué pues? ¿No han podido orar por mí? Échenme la mano, dice, oren más, oren para que no caigan en tentación. Es un alivio, es un apoyo, es una bendición saber que están la familia apoyándote, que están orando por ti también. ¿Ok? Número 7, amor generoso. Y dice allí el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La primera parte es interesante porque la palabra compartir allí es la palabra koinoneo, la que usamos para koinonía, que es comunión. Y básicamente lo que está diciéndonos es que el amor no es tacaño, comparte lo que tiene. Comparte lo que tiene. Ahora, no significa que tengas o necesites tener mucho para compartir. Significa que lo que tengas, lo compartas. Y si lo que tienes es necesidad, pues comparte la necesidad también, ¿no? Para que oren por ti. Pero lo que está hablando la Biblia es básicamente eso. El amor es generoso. Este amor radical comparte con liberalidad. Y si no hay finanzas, pues sea oración, sea compañía o sea necesidad, lo vas a compartir. Jesús es el modelo. 2 Corintios 8:9. Pablo escribe y dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿qué hizo? Se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Cristo se despojó de su gloria para venir a enriquecernos a ti y a mí. Ese es el ejemplo que tenemos de amor generoso. Número 8, amor hospitalario. Es bien interesante la palabra. Ahí mismo en el versículo 13 dice, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad es filoxenia, que significa literalmente amar a los extraños. No está hablando solamente de que le digas a tu compadre, vamos a hacer una pijamada, te voy a recibir en mi casa, ¿no? Y soy hospitalario. Básicamente en ese entonces, y ustedes recuerdan cuando Jesús envía a los discípulos, le dice, lleguen y si les abren las puertas de una casa, posen en ella. No los conocían. La hospitalidad en esa época, en esa región, era básicamente a los desconocidos. Ahora, sé que no puedes abrir la puerta a cualquier persona, pero creo que entendemos el mensaje. Estar atentos a las necesidades de aquellos aun que no conocemos. A la gente que puede ser diferente nacionalidad, raza, forma de pensar. Estar atento a sus necesidades. Básicamente de eso está hablando, de hospitalidad. Ahora, cuando dice en el versículo 13, practicando, la palabra es dioko, que significa literalmente perseguir. Persigue suplir las necesidades de aquellos que no conoces. No es, si te llega a pasar algún extraño por ahí por tu casa y te toca, no. Tú busca la manera de bendecir a las personas que no conoces. Y
Y en esos términos, Jesús es muy buen anfitrión. Jesús, antes de irse, en Juan 14, verso 2, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús dice que nos está preparando una casa. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús es que estemos con Él. Quiere que estemos juntos. Y esa es otra forma en que el amor se manifiesta, un amor hospitalario. Número 9, amor que extiende la gracia. Y hasta aquí hemos hablado de cosas que no son pero tan complicadas. Pero llegas al versículo 14 y dice: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloran con los que lloran. Ok, la primera parte. El amor del que está hablando Pablo es un amor que extiende la gracia. Las cosas que hemos mencionado son complicadas, pero no son tan complicadas. Normalmente nuestra humanidad nos dificulta el hecho de que nosotros pasemos por alto una ofensa. Pero Pablo no está diciendo pasa por alto la ofensa. Ni siquiera está diciendo perdónalo. Está diciendo bendice a los que te maldicen. Y eso es contra naturaleza otra vez. Ese es un amor radical. Que vayas y bendigas a personas que te odian, a personas que te están deseando mal. No solamente eso, dice allí en el versículo 14, bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas. No es algo común, ni en nuestra cultura, ni en nuestra naturaleza, pero el amor del que está hablando Pablo es un amor que extiende la gracia. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros, porque esa es la manera en que Dios nos ha amado también. Cuando tú piensas en Lucas 23, si tú ves el versículo 33, dice que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús vivió esto en su propia carne, de tal manera que no es algo extraño. Y sabemos que nuestra fuente de gracia es Jesús. Juan nos dice en el capítulo 1, verso 16, que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Solamente cuando hemos experimentado la gracia de Jesús es que podemos extender esta gracia hacia los demás. Empezando por nuestra familia cercana, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con la suegra, con los enemigos que podamos tener. Es no solamente pasar por alto la ofensa, no solamente perdonar la ofensa, sino bendecir a aquellos que nos maldicen o nos persiguen. Es difícil, ¿verdad? Número 10, amor que se identifica con los demás. Ya vamos a terminar rápidamente. Dice el versículo 15, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Básicamente es que compartas con las personas lo que están viviendo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado a alguien que le dices: fíjate que me acaban de subir el sueldo? Y el otro así como que, qué bueno. No. Y tú pensabas que se iba a alegrar contigo. Ya conseguí novia. Y el otro sí, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿No? Es que compartas el gozo, que compartas la tristeza. De hecho, hay un dicho que me encontré que dice: gozo compartido es doble gozo, pena compartida es media pena. Entre la familia tenemos que aprender a gozarnos con los que se están gozando y a llorar con los que están llorando. A compadecernos, a verdaderamente ser empáticos en ese sentido y compartir con ellos lo que están pasando. Jesús es el modelo nuevamente. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, se murió su hermano Lázaro. Al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano.
Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció otra vez en espíritu y se conmovió. Y dijo Jesús: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35, 2 palabras: Jesús lloró. Ahora, ¿Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro? Sí sabía. Pero Jesús, al ver llorando a sus amigos, lloró. Y a veces nosotros somos así como: somos cristianos, ¿por qué lloras? Llora con los que lloran, gózate con los que se gozan. Ahora, no es que llegues y otra vez, genuino, sin hipocresía. Pero lo que quiero que veas es cómo Jesús tenía esa compasión por la gente, aun cuando Él sabía lo que iba a hacer. Ahora, si pienso en una situación donde Jesús se goza, y voy a usar la imaginación, no quiero ser hereje, pero quiero que pienses esto. Lucas 19, verso 7. Jesús bajó a Zaqueo del árbol, le dijo: Zaqueo, vámonos a tu casa, necesito estar en tu casa. Y ya va a su casa Jesús, están cenando. Dice el verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, yo no me imagino a Jesús diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino. No, me lo imagino: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y la gente estaba criticando a Jesús porque estaba sentado con Zaqueo, un hombre que había saqueado al pueblo para llevar los impuestos y él quedarse con una lana. Pero él dice: ¿sabes qué, Señor? Voy a dar la mitad de mis bienes, los voy a dar. Y a los que me he transeado, hagan fila ya, por favor, les voy a regresar su dinero. Y dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús se gozaba también con los que se gozaban. ¿Cómo lo sé? Sí, no dice ahí que Jesús estaba gozoso. Pero mira lo que dice Lucas 15:4. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En base a este pasaje me imagino a Jesús gozándose en el otro pasaje. Jesús se gozaba. Ok, por último, número 11, amor humilde. Y este es bien importante, versículo 16. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabio en su propia opinión. El amor humilde lo describe con varios adjetivos. Primero dice: tienen que estar unánimes entre ustedes. Es decir, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que estar juntos. Las diferencias no deben ser un impedimento para relaciones armoniosas. Podemos estar unánimes. ¿Qué significa unánimes? Básicamente que tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir. ¿Y por qué lo tenemos? Porque tenemos una fe en común, tenemos un Padre en común, tenemos un Espíritu en común, de tal forma que podemos hacer a un lado diferencias secundarias. ¿Sabes qué? Es que yo soy cristiano, pero yo no como carne. No le hace, yo también soy cristiano. Te invito a una ensalada, ¿no? No vamos a pelear por eso. Es que yo soy cristiano, pero yo pienso que hay que vestirse de esa manera. Pues vístete como quieras, no le hace, de todas maneras te amo, ¿no? Y mira, eso no es un obstáculo. Somos una familia y tenemos que estar unánimes. Para eso dice que no seamos altivos. Y básicamente la palabra altivo es cuando yo pienso que soy superior por alguna razón y que merezco un trato diferente. Yo soy cristiano, pero yo soy cristiano especial, así es yo que espero
que tú me trates de esa manera. Cuando eres altivo, es que quieres que se te reconozcan ciertas cosas que en tu mente crees tener y merecer, y que la gente tiene que, en consecuencia, tratarte de una manera especial. Entonces dice, unánimes, no altivos, y mira lo que dice el versículo, bueno, la segunda parte dice, sino asociándose con los humildes. La palabra es sunampajo, significa literalmente ser arrastrado, es decir, ser guiado con las personas humildes. ¿Por qué lo pone como una instrucción? Porque en esa época, si te veían con alguien de baja condición, perdías reputación. ¿Cómo tú, siendo la persona que eres, te juntas con estas personas? Y Pablo dice, pégate a los humildes. No hagas distinción de personas. Santiago dice que tengamos cuidado en la iglesia de que al llegar una persona elegante le digamos, pásale, siéntate aquí enfrente por favor. Y al hermano humilde le digamos, tú quédate parado ahí atrás, porque estamos haciendo acepción de personas. La Biblia nos dice que este amor genuino, este amor sin hipocresía, no hace distinción de personas. Y tenemos que aprender a asociarnos con aquellas personas que no son igual, que no piensan igual que nosotros, que no estudiaron la misma carrera, que no vienen de la misma familia o de la misma clase o del mismo pedigrí que tenemos. Pero dice, ¿sabes qué? Júntate con esas personas, que tu preocupación por tu reputación no sea un impedimento para que vivas con o convivas con estas personas. Y por último dice allí el versículo 16, no sean sabios en su propia opinión. Básicamente es, no seas arrogante. No seas arrogante para desechar el consejo o la enseñanza de otros. La sabiduría que puedas tener, esa se hace manifiesta a las personas. Pero cuando nos empeñamos en mostrar cuán sabios somos, entonces terminamos siendo arrogantes. Entonces, bueno, no solamente arrogantes, ridículos, ¿verdad? Cuando siempre queremos, no, es que, ¿verdad? Déjate, digo yo, déjate. Ahora, a veces cuesta trabajo, ¿no? Pero Pablo dice, no sean arrogantes, no sean sabios en su propia opinión. Y quiero que pienses en el modelo, nuevamente Jesús. Jesús y su familia, Jesús y su ser. Cuando piensas en la relación de la Trinidad, en Juan 8:28 Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esta es una de las cosas más maravillosas que podemos ver. Dios nos ha puesto en familia para que nosotros repliquemos las relaciones que tienen ellos como familia. Me refiero a la Trinidad. Cristo está manifestando aquí que Él nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que estaba sujeto siempre al Padre. Y por tanto el Padre siempre se agradaba de Él porque siempre obedecía al Padre. Y hemos visto que continuamente en el Nuevo Testamento vemos la obra trinitaria de Dios. Es decir, tanto el Padre como Hijo y Espíritu Santo siempre están en armonía. No están compitiendo para ver quién es el más prominente. No están buscando, miren, yo soy el Espíritu Santo, adórenme a mí. O Jesús, no, yo soy el bueno, mira, yo morí por ti. Siempre están en armonía. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús también para entender que somos parte de un cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo. Es más, nosotros no somos la cabeza. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y nosotros dependemos unos de otros. Jesús, de hecho, aprendió, dice, en este mundo, aprendió obediencia, fue perfeccionado en la obediencia por las cosas que padeció, siendo el Hijo. De tal manera que podemos ver que Jesús, aún como el Hijo de Dios en esta tierra, no pidió privilegios. Al contrario, se despojó de todo privilegio, vino y padeció. Pero vemos también sus relaciones y vemos Jesús que nunca hacía acepción de personas. Lo vemos con los niños, lo vemos con los samaritanos, lo vemos con la mujer de no muy buena reputación, lo vemos con
los recaudadores de impuestos, Jesús siempre estuvo abierto a relacionarse con todas las personas. Ahora, nosotros a veces tendemos a filtrar nuestras relaciones. Decimos, bueno, es que fulano de tal no me cae muy bien, no puedo platicar mucho con él. Y la Biblia nos habla a que nosotros no pongamos barreras, que amemos de esta manera radical. Por eso debemos de tener cuidado con esos estorbos. ¿Cuáles son los estorbos? Primero que nada, el orgullo. El orgullo es un estorbo cuando pensamos que somos más santos, más inteligentes, más importantes o más valiosos. Y eso se convierte en un estorbo porque entonces nos cuesta trabajo inclinarnos a escuchar a los demás o aprender de los demás o ayudar a los demás o pedir ayuda a los demás, cuando yo pienso que soy mejor que los demás. El orgullo es un estorbo para este tipo de amor. Y el segundo es el temor. El temor de que a veces hemos pasado por situaciones donde nos han rechazado y entonces ya no queremos establecer relaciones, porque qué tal si me lastiman, si me traicionan, si me dejan abajo, si me rechazan, o simplemente la gente es muy difícil, ¿no? Entonces mejor no quiero problemas. Entonces el orgullo y el temor son obstáculos para que nosotros amemos de esta manera. ¿Cuál es el antídoto? El servicio. Servir a los demás. Mateo 20:26, palabras de Jesús: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El cuerpo te necesita, nosotros te necesitamos como familia. Dios te ha creado con capacidades, te ha dado un pasado, una historia única que puede bendecirnos como parte del cuerpo. Si no sabes cuál es tu don, deja que Dios te lo muestre mientras atiendes necesidades inmediatas. Puedes servir en cualquier área. Y sobre todo, papás, dejen un legado a sus hijos de amor por los demás, de amor a Dios, sirviendo a los demás. Una de las cosas, ayer iba en el carro platicando con Eliana y yo le preguntaba, ¿por qué crees que algunos jóvenes, mencionaba algunos, digo, son tan comprometidos, son tan responsables en lo que hacen? Y dice, yo creo que porque sus papás les enseñaron. ¿Sí, tú crees? Sí, yo pienso que porque desde chicos aprendieron lo que era importante. Y yo también lo creo. Y papás, si tú no le enseñas a tu hijo qué es lo importante, si tú eres de los que te brincas una reunión, un servicio por cualquier cosa, ellos están aprendiendo eso. Pero si tú desde que están chicos les enseñas que es importante amar al Señor, que es importante amar al pueblo del Señor y es importante servir a Dios sirviendo a su pueblo, ellos van a aprender también, van a tener un legado que aun cuando tú no estés aquí, ellos van a guardar y van a valorar. Y a lo mejor en algunas ocasiones va a ser doloroso para ellos también, pero ¿por qué tenemos que ir? Hay que explicarla, pero con el tiempo ellos van a aprender a valorar y van a entender qué es lo importante en este mundo. Entonces, si ese es el legado que quieres dejar, hay que empezar a trabajar en él. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Ahí en tu lugar vamos a tomar un tiempo para orar, pero sobre todo para que el Señor examine nuestro corazón, para ver cómo estamos amando, si hemos experimentado esta clase de amor, si entendemos que Jesús nos ha manifestado un amor de esta manera. ¿Y qué cosas son aquellas que puedes cambiar? Aquellas cosas que puedes empezar a hacer para marcar una diferencia en la manera en que te relacionas con el pueblo de Dios. Ahora estoy asumiendo que tú has creído en Jesús.
Estoy asumiendo que has puesto tu fe en Jesucristo y que por lo tanto eres parte de la familia de Dios. Ora al Señor y pídele que te guíe. Si tú no estás sirviendo, que el Señor te lleve, te muestre las necesidades en las que puedes empezar a participar. Y decíamos que el servicio no tiene que ser un gran servicio en términos humanos. No tiene que ser que empieces un ministerio o que hagas tal o cual cosa. Significa simplemente ver la necesidad en los demás y servirle, sea con una palabra, sea con un abrazo, sea financieramente, sea atendiendo alguna necesidad particular. Señor, te pedimos para que tú abras nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que tú has derramado tu amor en nosotros por tu Espíritu Santo, y entendemos que un amor de este tipo no es natural en nosotros, no es algo, Señor, que podamos hacer de manera natural, es algo sobrenatural, es algo radical, y solamente por tu Espíritu Santo en nosotros es que podemos hacerlo. Señor, te pedimos de tu gracia, esa gracia que tomamos de Jesús, donde está la plenitud de la gracia, Señor, y que tú nos hagas quitar nuestros ojos de nosotros, que podamos no estar tan centrados en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en aquellas cosas que anhelamos, que podamos voltear y ver a las personas que tú has puesto alrededor nuestro, que podamos ver las necesidades en ellas, y así como Jesús se compadecía, así como Jesús era movido, Señor, a actuar, que nosotros también podamos ser movidos para actuar, Señor, que no hablemos solamente de palabra, sino de hecho y en verdad, que podamos ponerle pies a nuestro amor, que podamos ponerle manos, que podamos llevarlo, Señor, a practicar en cosas tangibles, reales, prácticas, y que todo sea para la gloria tuya, Señor. A final de cuentas, tú dijiste que este era el distintivo de tus discípulos, el que nos amáramos los unos a los otros, y ese es tu anhelo, Señor. Cuando tú nos llamaste en tu Hijo Jesucristo, nos llamaste para que seamos uno, para que tú estés en nosotros y nosotros en ti, y para que tengamos verdadera comunión, verdadera participación entre nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre, y llévalo a experimentar esta gracia tuya para poder amar a los demás, Señor. Y a los que estamos batallando con eso, Señor, enséñanos que a través de ese amor que tú nos has manifestado, podamos nosotros también ser movidos para amar a otros, Señor, más allá de nuestras necesidades, más allá de nuestra comodidad, que busquemos honrarte a ti y bendecir a los demás. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.